Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana del día sábado 19? Un gusto saludarles también y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que estamos continuando con el devocional en Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Dice el título de esta palabra: purificados por la aflicción. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bien, amados hermanos, vamos a meditar un poquito en estos versículos, la primera parte del devocional, donde el apóstol Pablo pues habla nuevamente del sufrimiento de Cristo como modelo para los cristianos. Cristo dice que padeció por nosotros en la carne y que vosotros también armaos del mismo pensamiento, o sea que el evangelio no es un asunto de una situación fácil, sencilla. Hay un proceso, así como el oro para ser purificado tiene que pasar por un horno tan candente para que toda la impureza sea quitada. Igualmente el cristiano tiene que pasar por un proceso quizás de sufrimiento, de aflicción. Es por eso que ese proceso de sufrimiento y de aflicción trae purificación a nuestra vida. Justamente el sufrimiento de los cristianos demuestra que ellos ya no son dominados por el pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo de alguna manera está enseñando justamente en esta palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que te toca vivir, que nos toca vivir, no debemos vivirlas conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esto es una reflexión que nos lleva justamente a ser purificados, y el vivir conforme a la voluntad de Dios nos va a llevar a aflicción, porque Cristo padeció también, tuvo sufrimiento desde el momento en que empezó su ministerio. Pasó situaciones muy difíciles, fue negado, fue crucificado, fue abofeteado, fue maltratado. Entonces justamente la palabra de Dios nos enseña que el tiempo que nos toque vivir lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Basta ya nuestro tiempo pasado que hemos vivido para agradar a los gentiles, para agradar a los demás, para agradar a la carne. Y ese agradar en la carne, pues como vemos aquí, se ha vivido en malos deseos, en cosas paganas, en banquetes, en borracheras, viviendo en exceso y adorando a ídolos. Es lo que el apóstol Pablo le habla aquí al pueblo de Dios, ¿no? Que tienen que ser purificados, que tienen que apartarse de todo esto. Y una vez que han sido dominados, que ya no son dominados por el pecado, su vida es totalmente diferente de la vida que tenían
cuando vivían en todo esto. Entonces, amados hermanos, podemos mirar un poquito a través de la palabra de Dios que ya no debemos vivir. La recomendación, el mensaje de la palabra es que ya no vivamos en ese estilo de vida pasado, que nosotros estamos siendo purificados, que el renunciar, el dejar todo aquello está purificando nuestra vida. Y dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno. A los demás, hay personas que de pronto dicen, pero ¿por qué eres así? Pero que antes disfrutaba de esto, pero antes estábamos aquí, ahora ya no, les parece cosa extraña. Y también hay habladurías, también hay murmuraciones, también hay situaciones difíciles, ¿no? Como hombres de fe que somos, también nosotros debemos de dejar de pecar, debemos de dejar esa vida pasada. Nos van a criticar, nos van a hablar de nosotros por habernos apartado de todo esto, pero justamente dice la palabra de Dios que ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cada uno, hermanos, va a rendir cuentas porque el tiempo se va acercando cuando estemos en la presencia de Dios, ¿no? Porque dice, por eso también han sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cada uno va a ser juzgado ante el tribunal de Cristo. Cada uno va a pasar por todos estos procesos, pero los que ya no son dominados por el pecado y vivimos según el Espíritu, entonces vamos a disfrutar de esa presencia de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros estamos siendo purificados y justamente el apóstol les recuerda que tenemos que ser purificados porque Cristo padeció en la carne por amor a nosotros, por amor a su pueblo, por amor a sus hijos. Entonces nos toca pues a nosotros, amados hermanos, vivir como hombres y mujeres de fe. Nuestro proceso de vida cambia. Algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y que nos halle limpios, que nos halle aceptos ante sus ojos, amados hermanos. ¿Qué más dice la palabra? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. Y nosotros tenemos que buscar ese amor que viene de parte de Dios. Tenemos que ser hospedadores los unos con los otros sin murmuraciones. Tenemos que cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué preciosa palabra, qué preciosa recomendación para nuestra vida, amados hermanos. El fin se acerca de todo. ¿Y qué nos espera en este fin? ¿Cuál es la recomendación? Que nos mantengamos, que seamos sobrios, que velemos en oración, que seamos juiciosos, que dediquémonos en todo momento a la oración, que haya entre nosotros ferviente amor.
No es, yo te amo, yo tengo amor, no, ferviente, algo más fuerte, justamente que en nosotros haya ese amor que cubre multitud de pecados, que seamos perdonadores, ¿no? El amor perdona todo pecado, que nos recibamos unos a otros en amor, dice la palabra de Dios, que brindemos nuevas oportunidades para cubrir todo pecado, que hagamos el bien, y el hacer el bien, hermanos, lo hagamos sin estar murmurando. No sirve de nada esforzarnos por hacer el bien cuando después vamos a murmurar de las personas. El amor se da, el amor hace bien las cosas sin esperar nada a cambio, y siempre tenemos que estar agradecidos por la oportunidad que Dios nos da de servirle. Y debemos ser buenos administradores también. Miren qué interesante, qué importante, qué consejo recibimos de parte de Dios. Ser sobrios, velar en oración, hacer el bien, ser perdonadores, que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Qué más dice aquí? Que no esperemos nada a cambio, sino que seamos agradecidos, que haya gratitud en mi corazón por la oportunidad que Dios me da de servirle, que seamos buenos administradores de los dones que Dios nos da, de la gracia de Dios para nuestra vida. Que lo que hagamos en servicio lo hagamos como para el Señor, considerando que el fin se está acercando y que tenemos que glorificar a Dios. Que lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Amados hermanos, qué importante es que el encargo que yo tengo lo hagamos como para el Señor, siendo diligentes. Cada uno de ustedes, he estado en diferentes células teniendo ese momento de reconocimiento, de gratitud por la vida que Dios nos da, por celebrar a Cristo en nuestra vida, y cada uno lo ha hecho con esa gratitud a Dios. El mismo devocional que compartimos, veo la gratitud a Dios de los que van al frente en todo esto y del compromiso que cada uno tiene. Podemos estar muy cansados, pero hay un compromiso no por agradar al hombre, sino para agradarle a Dios, porque el encargo nos ha dado el Señor a nosotros, y la oportunidad de servir también nos la ha dado Dios. Entonces, lo que tengamos que hacer, lo hagamos con gratitud a Dios, que seamos buenos administradores de los dones y de la gracia de parte de Dios para nuestra vida. Qué preciosa palabra de reflexión, ¿verdad? Que Dios nos ayude, amados hermanos, que cuando hagamos algo que Dios nos ha encargado, lo hagamos en excelencia. Y creo que nos falta mucho, por lo menos en mi persona, cuando yo expreso. Justo Junior me describía, me decía: pastora, no se olvide del devocional, y estoy en eso. Y no es sencillo, pero quiero hacerlo para agradarle a Dios. Quiero hacerlo con todo mi corazón, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Sea para hablar o para servir, hagámoslo como para el Señor, considerando que se acerca el fin de todas las cosas y que nos toca glorificar a Dios. Amén. Nos toca glorificar a Dios. En toda esta palabra que hoy podemos leerla, estamos siendo purificados por el Señor. Yo creo que estos últimos versículos, Dios nos está hablando. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de parte de Dios. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstela con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para Dios. Háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el poder, para siempre. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. Vamos a orar y agradecer por esta palabra y que Dios siga purificando a un amado hermano en medio de la prueba, porque Cristo padeció por nosotros en la carne, y vosotros también arromaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No porque somos cristianos ya no hay padecimiento, los hay para que haya victoria. Hay padecimiento para que Cristo sea glorificado en mi vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, esta palabra que purifica nuestra vida, esta palabra que nos lleva, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Esta palabra que habla nuestra vida una vez más y que nos enseña a hacer las cosas, Señor, como para ti, porque tú lo diste todo por amor a nosotros, porque tú te entregaste en esa cruz, tú padeciste en carne, Señor, por amor a nosotros, y nos enseñas ahora, Señor, que derribemos todo argumento, que, Señor, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que, Señor, renunciemos a todo pecado, que ya no vivamos, Señor, en la carne, sino en el Espíritu, Padre Celestial. Y que cuando hagamos algo, lo hagamos como para ti. Si tenemos que hablarlo, hablemos conforme a tu palabra. Si nos toca servir, sirvamos conforme, Señor, tú lo deseas. Conforme al don, Señor, que hayamos recibido, que lo ministremos en tu iglesia, en tu casa, en la comunidad donde estamos, Padre Celestial, para honrar tu nombre, no para que recibamos aplausos, sino para honrar y glorificar tu nombre, porque todo lo que tenemos y lo que somos, Padre mío, es gracias a ti. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos y bendecimos tu nombre, y gracias por tu palabra que habla en nuestras vidas y que nos lleva, Señor, a mejorar cada día y a ser purificados por ti aún en medio de la prueba. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Amén. Dios les bendiga, preciosos hermanos, en esta mañana. Bendiga sus vidas y la palabra de Dios produzca en ustedes el querer como el hacer también, y sigamos siendo purificados cada uno. Bendiciones, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.